Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestros Pearson Webinars para profesores universitarios. Esta es la sesión 1 de la charla El modelo de simulación como método de enseñanza-aprendizaje en el aula universitaria. Gracias a todos los que os habéis registrado y conectado para participar en esta formación. Como sabéis, nuestra misión en Pearson es ayudar a las personas a progresar en sus vidas a través del aprendizaje y por eso es por lo que hemos creado estas sesiones de formación online basadas y como continuación de las realizadas el año pasado, desde un enfoque más práctico y además de tener el privilegio de contar con distinguidos profesores de la Universidad Española, como en este caso la doctora Francis Blasco, y que cuentan con amplia experiencia en las distintas temáticas. Me complace presentaros a la doctora Francis Blasco. Es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora en Marketing, licenciada en Ciencias de la Información, vicedecana de Política Académica de la Facultad de Comercio y Turismo en la Universidad Complutense de Madrid, directora de MBA en Dirección de Marketing y Máster Neuromarketing Comportamiento del Consumidor, autora y coautora de varios libros nuestros, incluyendo el de Employer Branding, que es novedad de este año. Y bueno, tenéis más información de Francis en nuestra web. Así que bueno, ante todo, darte las gracias, Francis, por contar contigo y es un enorme placer estar aquí contigo y contar contigo para esta sesión. Así que nada, Igualmente, bienvenida. gracias. Y bueno, yo os dejo en sus manos, damos inicio a la sesión y ahora mismo lo que voy a hacer es cambiar a presentador para que puedas presentar. Así que, Voy a abrir mi presentación. sí, fenomenal. ¿Se ve? Se ve, sí, vemos ¿Se ve la tu pantalla y falta la presentación. Ahora, sí, ya le ¿Se das ve ahí ya? un... Ahora sí, perfecto. Adelante. Muy bien. Pues bueno, en primer lugar quería agradecer a Pearson la confianza que ha depositado en mí para poder compartir con vosotros esta tarde un ratito de mi experiencia y de un tema del que soy absolutamente una apasionada, creo que lo podré transmitir en la sesión, que es el modelo de simulación como un método de enseñanza y de aprendizaje. Espero que este recorrido por la sesión que vamos a hacer hoy os resulte pues tan interesante y tan apasionante como me ha resultado a mí el largo tiempo que llevo aplicando esta herramienta. Así que nada, bienvenidos todos y muchas gracias por vuestra atención. En primer lugar, vamos a hacer un recorrido por el sumario, ¿no?, que vamos a hablar. Pues vamos a comentar, en primer lugar voy a dar un poquito menos de tiempo a la parte teórica porque creo que esa la podéis tener en los manuales, en los libros, y voy a dar más importancia a la parte de aplicación, de la cual veréis que salen muchos consejos prácticos, la dinámica de aplicación en el aula y luego además podréis hacerme todas las preguntas, dudas que surjan a lo largo de la sesión. En primer lugar, vamos a ver de qué parte esta idea, ¿no? Esta idea parte de una teoría, realmente es una teoría porque se ha estudiado mucho sobre ella, que se llama Experiential Learning, o el aprendizaje experiencial, y de algo que ya es muy antiguo, que se viene hablando desde hace muchísimos años, pero que realmente se renovó o el concepto se revisitó cuando la teoría del aprendizaje experiencial surgió, que es el Learning by Doing, que yo creo que todos hemos escuchado hablar de él. Ahí me gusta mucho hablar de uno de mis principales admirados en cuanto a lo que es un profesor investigador del mundo académico, que es David Kolb. David Kolb para mí ha tenido una importancia fundamental desde el punto de vista de que no solo ha hecho una teoría de aprendizaje, que es la teoría de aprendizaje experiencial, sino además la ha puesto en práctica. Es decir, él ha sido fiel a sus postulados y ha puesto en práctica con más de 15.000 casos, es decir, su libro es muy amplio, ha experimentado con más de 15.000 casos su teoría, ¿no?, la teoría del aprendizaje experiencial. Por tanto, es una teoría aplicada, no solo es una teoría en el punto de vista académico teórico, sino que es una teoría aplicada y por eso yo creo mucho en él y la he empleado en mis estudios, ¿no? Uno de los principales elementos que él se basa y él defiende es que el aprendizaje no es un resultado,
siempre tendemos a medir el aprendizaje como un resultado porque el sistema académico nos obliga, el sistema universitario o cualquier sistema nos obliga a dar una calificación, pero esa calificación no tiene que tener más importancia que un desempeño, porque realmente el aprendizaje no se termina nunca y es un proceso, yo creo que eso lo sabemos todos. Y él aporta una cosa más aquí, porque esto es algo que ya se venía hablando, ¿no? Él aporta que el verdadero aprendizaje viene de la transformación de la experiencia. Esto yo creo que es especialmente importante porque hasta que no transformamos nosotros la experiencia, es decir, hasta que no hacemos cosas, hasta que no intervenimos activamente en una realidad, realmente no estamos aprendiendo, completando el ciclo de aprendizaje que luego veremos. Otro elemento que a mí me gusta mucho de su teoría aplicada, es que el aprendizaje incluye intercambios entre las personas y el entorno. Esto es especialmente importante porque cuando estamos estudiando, adquiriendo un conocimiento simplemente con un libro o escuchando a un profesor o haciendo un ejercicio, realmente no estamos haciendo intercambio entre personas y entorno, estamos haciendo intercambio entre personas y materiales. En este sentido, él aporta que hay que experimentar con entornos reales para poder tener un ciclo completo de aprendizaje, como vamos a ver después. Y por último, él dice también que el proceso de aprendizaje requiere de la resolución de conflictos, es decir, es cuando resolvemos problemas, cuando podemos ver qué soluciones dar a esos problemas o cuando podemos ver qué sugerencias o mejoras podemos dar de una situación, cuando vamos a realmente aprender cómo manejar dicha situación. Ahí yo os aconsejo que si os gusta este tema, no dudéis de ir a su libro Experiential Learning, Experience at the Surface Learning and Development, que es un libro no es nada pesado, es un libro muy finito, pero que tiene una gran sabiduría dentro. El ciclo de aprendizaje que él defiende, ya lo venía defendiendo, de hecho, otro autor, Lewin, que es más antiguo, pero él le da una perspectiva distinta, ¿no? Él dice que la experiencia concreta, que es por donde debe comenzar cualquier ciclo de aprendizaje, aunque es verdad que en algunos estilos de aprendizaje podemos entrar a este círculo desde otras perspectivas. Pero él dice que debería, para que sea completo el círculo, debería comenzar con la experiencia concreta, que es cuando el individuo, cuando la persona que aprende se enfrenta a una determinada realidad, es decir, se va a enfrentar a algo que tiene que solucionar, a algo que tiene que aprender, a algo que tiene que mejorar. Una vez que se enfrenta a esa realidad, que es consciente de esa realidad, tiene que hacer un análisis de la misma, tiene que reflexionar sobre la misma, tiene que observarla de forma reflexiva. No se pueden tomar soluciones, no se pueden imaginar formas de mejora sin hacer una etapa previa de reflexión, de análisis y, como él dice, de observación reflexiva. Esta observación reflexiva hará que busquemos formas de resolver o de mejorar esa realidad. Esto es lo que él llama conceptualización abstracta. Realmente es realizar teorías o hacer teorías en tu mente que te van a decir, oye, pues esto, si hiciera esto otro, se podría resolver. Pues esto, si lo llevara por este lado, podría mejorar. O esto, si lo llevara por este otro lado, creo que quedaría mejor. Esto es hacer hipótesis en tu mente que ya te van a ir dando una presolución a la resolución de ese problema o al enfrentamiento de esa realidad que se te ha manifestado. Pero ahí no acaba. Muchos ejercicios de aprendizaje acaban aquí, ¿no? Por ejemplo, el método del caso, que también es un método de aprendizaje muy loable, acabaría aquí su andadura por el recorrido del ciclo de aprendizaje, porque realmente buscamos formas de resolver la realidad, pero no podemos ponerlas en marcha, puesto que un caso no te deja interactuar con la realidad ni siquiera con una realidad simulada. El siguiente paso, que es el que te va a completar el ciclo de aprendizaje, es la experimentación activa. Es decir, implementar, llevar a cabo esas soluciones, esas mejoras, y lo que es muy importante, ver qué resultados te da llevar a cabo esas mejoras. Como tú ves el resultado que te está dando tu hipótesis, lo que tú crees que va a ocurrir, pues verás si estás equivocado o estás en lo cierto, lo cual cambiará la realidad. Si estás en lo cierto, la mejorará; si estás en lo equivocado, empeorará, cambiará la realidad y te enfrentarás a una nueva realidad concreta que tendrá nuevas, probablemente, problemáticas que solucionar. Pues ese es el ciclo
que curiosamente yo le veo una gran analogía entre ese ciclo del experiential learning y la propia planificación empresarial. Por eso, estos métodos de simulación, de los que vamos a hablar posteriormente, creo que son especialmente adecuados para aplicarlos en el aprendizaje de las ciencias empresariales y de la planificación empresarial concretamente. Si os fijáis, cuando tú te enfrentas a una determinada experiencia concreta, eso es una realidad empresarial, ¿no? Reflexionas, analizas, haces análisis internos y externos de esa realidad, identificas qué objetivos tienes, imaginándote cómo vas a afrontarla, seleccionas y diseñas estrategias para mejorar dicha realidad en esa parte de conceptualización abstracta, confeccionas planes de acción, estaríamos todavía en la conceptualización abstracta, pero luego vas y los implementas, es decir, los llevas a la práctica, esos planes de acción y tienes que seguir actuando porque tienes que vigilar los resultados, ver qué está ocurriendo, ver si estás mejorando, ver si estás empeorando, controlar la situación, lo que te llevará a una nueva realidad que, como ya hemos dicho antes, tendrá una nueva problemática que habrá que afrontar. Por tanto, la analogía entre ambos ciclos yo creo que es prácticamente perfecta y por ello esta metodología se va a adaptar tanto a los sistemas empresariales. Por mi parte, deciros que yo ya comencé en el año 2000 con una investigación que fue fruto de mi tesis doctoral o fue lo que dio lugar a mi tesis doctoral, que es el aprendizaje y el marketing. Yo lo vi desde el punto de vista del marketing porque era lo que aún todavía no estaba estudiado. En algunos sistemas empresariales había más estudios, entonces yo cogí un poco el nicho del marketing y ahí demostramos experimentalmente que se alcanzan mejores niveles de aprendizaje con el método de simulación que con otros métodos tradicionales de enseñanza. Desarrollamos además un modelo de aprendizaje basado en el método de simulación e intentamos ver con un estudio exhaustivo cuáles eran las habilidades y las competencias que se desarrollaban con el método de aprendizaje, incluyendo el aprendizaje experiencial. Es decir, íbamos viendo cada uno de los métodos qué habilidades y competencias desarrollaban más. Sentando las bases del Learning by Doing, que en la actualidad estamos aplicando en los distintos programas de formación que dirijo. Concretamente, el modelo de aprendizaje, voy a pasar muy rápido esta parte, pues lo que hace es que propone una fase previa de aprendizaje. Esa fase previa va más dirigida a la distribución y análisis de la información, en la que se aconsejan sobre todo ejercicios conceptuales. Si estáis un poco siguiendo el ciclo que he explicado del Experiential Learning, aquí estaríamos en las fases pues 2 y 3, análisis y reflexión y conceptualización abstracta. Y ya habría que pasar a una segunda fase de aprendizaje experiencial, donde ya desarrollaríamos un aprendizaje más de la realidad, donde ya tendríamos una experiencia concreta y podríamos resolver problemas, trabajar en equipo, es decir, dar paso a lo que se llamaría la etapa de experimentación activa. Ahí se aconsejan los métodos de simulación, como los business games o como los role plays. Bueno, pues ya como colofón a esta parte un poquito más conceptual, hablar un poquito sobre el Learning by Doing, que es algo que todos conocemos, pero que quizás muchas veces no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Pues es algo tan fácil como aprender haciendo, es decir, aprender practicando, aprender actuando. El estudiante tiene que tener una conducta activa. La experimentación es fundamental, es decir, la herramienta que utilicemos con Learning by Doing necesita poder darnos una función de experimentación, de poder experimentar con una realidad concreta, aunque sea una realidad simulada, que es lo que vamos a ver posteriormente. Sin embargo, obviamente, en el mundo de la empresa, cuando una persona quiere experimentar, pues claro, aquí, como se decía antes, ¿no? Experimentar en casa y con gaseosa, como mucho. Es decir, las empresas no quieren que vengan personas a experimentar a sus entornos porque es muy arriesgado, se pueden perder pues muchísimos millones de euros, se pueden perder ventas, se pueden perder muchas cosas y, por tanto, el mundo de la empresa, aunque es un buen campo de juego para experimentar, por ejemplo, para poder saber cómo es un entorno empresarial, para poder relacionarse, etcétera, pero claro, las decisiones es mejor que las tomes con una cierta seguridad y no experimentes en un entorno real. Y es por eso por lo que el uso de simuladores de negocios o de empresas es tan adecuado para aprender este tipo de conocimientos.
Aquí hay una frase que siempre me gusta poner y que también imagino que todos habéis escuchado de Confucio, y es que cuando oigo quizás lo recuerdo, cuando lo veo quizás lo aprendo, pero cuando lo hago es cuando realmente lo entiendo, ¿no? Esta frase es magistral porque resume en 3 frasecitas pequeñas el ciclo de aprendizaje completo de David Kolb. Bueno, pues ya pasamos al modelo de simulación. No quiero entretenerme más con la parte teórica. Vamos a ir ya a las cosas prácticas, cómo es un modelo de simulación. Y animaros a que con esta charla quizás podáis, si no lo habéis utilizado ya, utilizarlo en el futuro, y si lo habéis utilizado ya, que lo sigáis utilizando, ¿no? En primer lugar, la elección del modelo. Precisamente esta mañana estaba hablando con una persona que estaba justo eligiendo el modelo adecuado de simulación para su programa de formación. Es aconsejable siempre contar con expertos. Si no puedes contar con un experto concretamente, pues al menos algún compañero o compañera que tenga más experiencia y te pueda pues aconsejar. Ya que existen muchos productos comerciales que ya están adaptados a una enseñanza, a un aprendizaje, a un entorno de enseñanza-aprendizaje, que van a ser softwares que están ya muy bien definidos, pero que obviamente hay unos factores clave que tenemos que tener en cuenta, porque si empleamos un modelo de simulación que no sea el adecuado, el curso va a fracasar. Entonces, para mí es una de las piedras angulares de este tema, ¿no? El elegir un buen modelo de simulación. Vamos a ver qué cosas, ¿no?, tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, la capacidad de generalización. El estudiante necesita que ese modelo se acerque lo más posible a las variaciones que hay en el mercado real. Es decir, si él ha estudiado en la lección, en su libro, en el profesor, bueno, en su clase magistral, en la clase dialogada que haya estado, una serie de variables, obviamente quizás no vayan a estar todas en el simulador, porque no hay que olvidar que un simulador es un modelo simplificado de la realidad, esto nunca hay que olvidarlo. Es decir, quizás no están todas las variables, pero sí tenemos que procurar que sea un modelo que tenga gran cantidad de variaciones de ese sistema simulado. Es decir, que pueda darnos la posibilidad de acercarnos a distintos entornos. Por ejemplo, aquí un ejemplo sería pues, que ese modelo de simulación nos permitiera trabajar, por ejemplo, a nivel nacional o a nivel internacional. Ya estaríamos trabajando con 2 modelos distintos. O, por ejemplo, una cosa que nosotros empleamos mucho, que nos permita trabajar productos en distintas fases del ciclo de vida. Por ejemplo, productos que están en fase de lanzamiento, productos que están en fase de desarrollo o de madurez o declive. Por tanto, que dé la posibilidad de dar variaciones del modelo. Este factor se debe maximizar, es decir, cuando evaluemos el modelo de simulación, el software que vamos a emplear, sería lo más conveniente que fuera lo mayor posible la variabilidad que nos permitiera. Por otra parte, el realismo. El modelo debe ser lo más cercano posible a un sistema real. Obviamente, como hemos dicho antes, es imposible que sea exactamente el sistema real. El modelo es una simplificación lo más cercana a ese sistema real, pero obviamente sí que tenemos que procurar que sea realista. Es decir, que cuando el estudiante esté interactuando con este modelo vea que se parece mucho a la realidad. De hecho, los análisis que haga deberían poder hacerse estudiando la realidad objeto de estudio. Es decir, si nosotros estamos simulando, por ejemplo, en el sector de la telefonía móvil y estamos pues haciendo un caso con teléfonos móviles y el mercado de teléfonos móviles, el análisis del mercado de telefonía móvil debería servirnos para poder interactuar con ese modelo, con ese simulador de la forma más realista posible. Por otra parte, la complejidad. La complejidad funciona, bueno, no he dicho antes que el realismo cuanto más maximizador sea, mejor. Respecto al tercer apartado, la complejidad, esta va a variar un poco porque obviamente el modelo debe incluir un número suficiente de variables, ya hemos dicho la generalización y variaciones de esas variables, pero cuanto mayor número de variables introduzca, también se va a aumentar la complejidad del proceso. Se va a aumentar la complejidad del proceso, lo cual hará que el modelo se complique. Fijaos que esto puede ser un poco contradictorio con la generalización.
Una cosa es que el modelo te dé la capacidad de tener variaciones distintas, hemos dicho entorno nacional, entorno internacional, distintos ciclos de vida, eso es distinto, a que tenga un número suficiente de variables. Las variables serán aquellas variables donde haya que tomar decisiones, es decir, aquellas variables que tengamos que cambiar para introducir modificaciones y mejoras en el sistema simulado. Obviamente, a mayor número de variables, pues más complejidad tendrá ese modelo y la complejidad no debe ser maximizada, es decir, no tenemos que tender hacia maximizarla, sino hacia una justa medida, hacia una medida que sea suficiente. Ya que se ha demostrado en estudios que se han realizado con entornos de aprendizaje en simulación que niveles demasiado altos de complejidad llevan a la frustración del estudiante y esto dificulta el aprendizaje. Al generarse una situación de frustración, el estudiante se retira de la herramienta y lo que va a hacer es que aprenda de forma más lenta, incluso que no aprenda. Por tanto, esto es importante conocerlo. Por ejemplo, me gustaría traer aquí, ya que estamos en entorno no Pearson, pues una de las herramientas que ellos han lanzado recientemente, Marketing Experience, y vais a ver que es una herramienta que cumple todas las características, todos los factores clave que he mencionado anteriormente y que nos da un nivel de generalización adecuado, nos da también un realismo suficiente y una complejidad en su justa medida para que no exista esa frustración de la que hemos hablado anteriormente. ¿Cómo se aplica el modelo de simulación en el aula, ¿no? ¿Cuál es esa dinámica de aplicación? Pues es muy sencilla, simplemente hay el profesor, ¿no? Cuando tenemos a los estudiantes ya incorporados al aula, pues tenemos que hacer equipos de simulación. A mí me gusta llamarle equipos porque da un sentido de cohesión más amplio. Hay profesores que le llaman empresas. A mí me gusta llamarle equipos porque sobre todo son equipos. Y bueno, en general solemos competir 5 equipos, pero se puede competir 3, 4. La verdad que los estudios que se han realizado animan a que sean 5 equipos porque es un número muy adecuado. Pero bueno, yo he jugado también, he modelizado también con simulación con 4 equipos y también funciona muy bien. Menos ya empieza a ser menos interesante. Y bueno, yo os he puesto con las flechas un poco las relaciones que se plantean. En primer lugar, hay una relación intergrupal, interequipo, que la hemos señalado con la flecha amarilla. Luego, obviamente, hay una relación de cada equipo con el modelo de simulación, que sería la parte central. El modelo de simulación lo que va a hacer es el papel del mercado. Lo que hace es darnos la respuesta que nos daría el mercado cuando nosotros damos determinados estímulos, por ejemplo, lanzamos un producto, subimos, bajamos el precio, invertimos una cantidad de inversión publicitaria, ponemos un determinado retail, una determinada distribución, pues ese modelo realmente se va a comportar como si fuera un mercado. Y suele ser un modelo de caja negra. Yo aconsejo que sea un modelo de caja negra porque si no los niveles de aprendizaje van a ser más bajos. Esto significa que el estudiante, igual que cuando tú estás compitiendo, no sabes exactamente al 100% cómo se comporta el mercado. El mercado para nosotros es casi una caja negra hasta que no lo analizamos. Pues esto va a funcionar igual. Ese modelo de simulación será una caja negra hasta que ellos no vayan viendo cómo funciona a través de los resultados que van a ir obteniendo, pues no van a saber cómo se comporta ese modelo mercado de simulación. Y por otra parte, la simulación, y esto lo reflejamos con las flechas azules, también les va a aportar a ellos información, como estábamos diciendo. Les aportará información del mercado, les aportará información de la competencia, les aportará información sobre todos los elementos que necesiten para seguir tomando decisiones. Por tanto, la información del equipo al simulador entra en forma de decisiones, la información del simulador al equipo va en forma de resultados y los equipos se relacionan entre sí en los distintos entornos simulados que nosotros pues propiciemos. Como decía, como mínimo entre 3 y 5 participantes y bueno, pues se generan dinámicas como la que estamos viendo aquí, pues realmente esto podría ser perfectamente un equipo de simulación donde 5 estudiantes están
trabajando en un proceso de aprendizaje a través de modelo de simulación. Es importante que los grupos no sean demasiado numerosos. Ya comento aquí que mínimo 3 y máximo 5 participantes, porque obviamente todos los participantes deberían poder intervenir de forma óptima en esa resolución de problemas, esa toma de decisiones, ese análisis de la realidad que va a ir aportando el simulador. Y menos de 3 participantes, el problema es que la complejidad del simulador hará que quizás no puedan, pues con todo lo que hay que decidir, no puedan con todo el trabajo que hay que hacer. Y más de 5 participantes, la dinámica será complicada porque no todos podrán intervenir y alcanzar consensos, alcanzar acuerdos no será tan sencillo como si tenemos este número de participantes. Anthony Faria, un profesor de la Universidad de Ottawa, ha determinado que entre 3 y 5 participantes sería lo adecuado y es un consejo que yo os transmito. La dinámica de los equipos facilita muchísimas cosas, como por ejemplo la capacidad de ponerse en el papel del otro, la empatía, el consenso, la negociación intergrupal, es decir, se tienen que poner de acuerdo en las decisiones que van tomando, el compañerismo, el aprender a trabajar en grupo, en equipo es tan importante. Una cosa que a mí me gusta siempre decir es la sensación de experimentar la competencia. Esto es muy complicado de simular, es muy complicado de tener en otros entornos, porque realmente cuando estamos en un aula no podemos determinar bien, aunque siempre tenemos competencia un poco por las notas y por las calificaciones con otros compañeros. El mundo de la empresa es un mundo en el cual van a confluir distintas marcas que están intentando, obviamente, hacerse con el mercado. Es decir, las marcas quieren tener la parte de la tarta del mercado más grande. Y esa sensación de ser mejor que el competidor, de intentar mejorar tu producto, de intentar mejorar tus acciones comerciales, tus acciones empresariales para desempeñar mejor que la competencia, se tiene muy bien en un simulador que otros entornos de aprendizaje no pueden aportar de esta forma tan directa y tan enriquecedora, ¿no? Porque a mí los estudiantes me lo dicen, es que ahora he podido experimentar realmente cuál es la tensión del próximo periodo, de la siguiente ocasión, que digo, bueno, ¿cómo habrá ido mi empresa respecto a la competencia? Nos habrán ganado la partida por aquí, habremos perdido por este otro mercado, ¿qué habrá pasado, ¿no? Y esa sensación creo que es la que luego se vive en el mundo real y que aquí podemos experimentar de una forma muy enriquecedora. Luego, obviamente, se desarrollan otro tipo de habilidades como el liderazgo, la gestión de tareas y tiempos, etcétera. Y a mí me gusta siempre decir, para que vosotros lo comentéis si hacéis una experiencia de aprendizaje con simulador, que el estudiante va a adoptar un rol muy complejo y tiene que ser consciente de ello. Yo siempre se lo explico a ellos en la primera clase antes de comenzar con el entorno simulado. Y es que ellos van a adoptar distintos roles dentro de lo que es la experiencia de simulación. En primer lugar, van a ser compañeros de aula, porque ellos van a tener sus compañeros, igual que si estuvieran en una clase dialogada, en una clase magistral, van a tener a sus compañeros de aula. Por tanto, tienen el rol de ser compañeros de aula. Pero, por otra parte, van a ser compañeros de equipo, es decir, van a estar en el mismo barco, en la misma empresa, para sacar un proyecto común con otros miembros de ese aula. Por tanto, serán compañeros de equipo y lo que decíamos antes, y de otros compañeros serán competidores. Por tanto, y esto quizás es lo complicado y lo enriquecedor también, por otra parte, de la experiencia, es que el estudiante tiene que manejar distintos roles en el aula, lo cual le va a hacer que se dé cuenta de cuándo es compañero de aula, cuándo es compañero de equipo o cuándo es un competidor y sepa comportarse en función de su rol en cada momento. Yo creo que esto es muy enriquecedor, le ayuda a madurar mucho y a tener conciencia realmente de los distintos papeles que tiene que tomar. Anécdotas aquí, pues hay muchísimas, tengo miles de anécdotas después de tantos años aplicando, pero claro, aquí la información es poder, ¿no? Es decir, el que tú sepas más o menos qué está haciendo la competencia, qué está haciendo el equipo competidor,
te da la idea de que los estudiantes tienen que ser muy cautelosos a la hora de transmitir información y no pueden transmitir la misma información a los compañeros del aula que a los compañeros del equipo, que a los competidores. Por eso tienen que modular muy bien a quién le dicen cada cosa, ¿no? Entonces, esto pues genera unas dinámicas, la verdad, muy enriquecedoras que yo os animo a que experimentéis porque la verdad que es apasionante. Se ha demostrado, el profesor Faria también, que ha hecho muchísimos estudios con grupos de simulación, ha demostrado que una de las claves para conseguir resultados positivos en aprendizaje mediante simulación es la cohesión del equipo. Se ha contrastado que a equipos más cohesionados, es decir, a equipos que tienen más unión, que tienen más garantías de saber que tienen un proyecto común y todos están para resolver y para ayudar en ese proyecto, son equipos que obtendrán resultados mejores dentro de una experiencia de simulación. Así que hay que procurar como guía o como facilitador del proceso que los equipos están máximamente cohesionados. A la hora de formar los equipos también, que sean equipos más homogéneos posibles para que esa cohesión vaya al máximo. Nuestro papel, ¿no? El papel del profesor. El profesor va a jugar un rol muy distinto a lo que es un profesor convencional. Realmente para mí ni siquiera me gusta llamarle profesor porque no va a ser la transmisión de conocimientos su principal papel, como hacemos los profesores habitualmente cuando estamos en un aula, cuando estamos impartiendo una determinada asignatura. No es ese rol de transmisión de conocimientos, tenemos que olvidarnos de eso. Y lo que tenemos es que ser facilitadores, ser guías de ese proceso de aprendizaje. Tenemos que ayudar, coadyuvar a la toma de decisiones, a la resolución de problemas, al trabajo en equipo, a la resolución de conflictos o a otras habilidades afectivas, pero no tenemos que adoptar un rol de resolutores de problemas. El estudiante al principio se puede sentir un poco perdido por la complejidad del modelo de simulación. Dice, ¿qué hago ante toda esta complejidad que se me está planteando aquí? ¿Cómo soluciono esto? Y su primera tentación es preguntar al profesor. ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo resuelvo este conflicto? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Cómo me incorporo a esta toma de decisiones compleja? Nunca debemos caer en la tentación, esto es lo que yo más aconsejo, de resolver los problemas a los estudiantes, de decir cómo resolver esos problemas, de decir cómo será su toma de decisiones. Porque justo es la toma de decisiones, la resolución de problemas y equivocarse, lo que decíamos antes del learning by doing, equivocarse, tener un error y luego poder solventar ese error, ahí va a estar la semilla verdadera del aprendizaje, en llevarlo a cabo sus propias decisiones. Si tú llevas a cabo decisiones tomadas por otros, realmente siempre vas a echar balones fuera, vas a decir, como yo no tomé la decisión, no tengo culpa, por tanto no he aprendido. Si tú, sin embargo, has tomado una decisión con tu equipo, la has diseñado, la has perfilado bien, has conocido los detalles de esa decisión y la llevas a la práctica mediante el modelo de simulación y luego obtienes unos resultados, vas a aprender realmente si esa decisión fue correcta, incorrecta y vas a aprender de ese proceso. Eso es realmente learning by doing. ¿Qué materiales tenemos que utilizar? Bueno, pues casi todos o prácticamente todos los modelos de simulación que yo conozco tienen un software que nos va a incorporar un material interesante que tenemos que emplear al máximo, que va a tener que ver pues, con esa usabilidad del software del modelo empleado. Nos va a dar instrumentos de análisis, graficabilidad, por ejemplo, plotarán gráficos muy interesantes sobre el mercado, sobre cómo está yendo tu empresa, sobre todas las variables de control. Tendrán también algunas variables de control de uso. Por ejemplo, podemos pedir incluso que se nos incorporen herramientas para saber el tiempo que los estudiantes están empleando a simular y a hacer experimentos y a usar el simulador. Tenemos también en algunos softwares materiales como son facilitación de la comunicación, por ejemplo, introducción de foros, donde se pueden compartir experiencias entre los estudiantes del propio equipo o incluso con los tutores o con los profesores.
Darnos la posibilidad puede ser también el software de que sea multiusuario, que quiere decir esto, que distintos miembros del equipo lo puedan utilizar al mismo tiempo en lugares distintos y puedan estar experimentando en su propia zona de simulación por separado, aunque estén dentro del mismo equipo, pero ellos pueden estar trabajando en un momento dado solo y luego compartir sus experiencias con el resto del equipo. Esto sería multiusuario y un montón de elementos más de material que nos puede dar el software, pero que yo he destacado los siguientes. Luego ahí obviamente debería haber un dossier explicativo donde se cuentan las condiciones del modelo y del mercado que simula. Y también es aconsejable si se tiene un vídeo explicativo de este dossier, porque ya sabéis que últimamente pues, se aprende mejor viendo vídeos, aunque yo todavía soy de leer, pero bueno, muchos jóvenes aprenden todavía ahora mejor viendo vídeos. Un manual o instrucciones de uso, pero ya que te expliqué más lo que es la usabilidad, pues los botoncitos, a qué darle, etcétera, que suele ser un manual mucho más pequeñito y debe ser lo más simple posible. Y lo ideal sería que cada participante, nosotros lo hacemos así, disponga de su propio ordenador personal para que pueda, aunque esté trabajando en equipo, pueda estar utilizando las herramientas ofimáticas. Por ejemplo, se suele utilizar mucho Excel o Word, depende de si estás preparando una presentación, PowerPoint o estás haciendo unos determinados cálculos para poder ir pertreñando tus estrategias y para poder ir viendo cómo vas a realmente hacer tu toma de decisiones completa. Como veis, aquí podemos tener un ejemplo de materiales de My Marketing Experience, donde nos cuenta el caso de los vaqueros y vamos a tener pues, un desglose de decisiones estratégicas, acciones tácticas, el manual del profesor, un ejemplo de un plan de marketing para que los estudiantes tengan ese ejemplo y lo puedan seguir, unas preguntas frecuentes para los alumnos y luego ya también el soporte técnico que pueden ser tanto profesores que nos están dando pues, unos consejos de cómo utilizar la herramienta, incluso que los propios alumnos pueden hablar entre sí, como hemos dicho anteriormente. Y aquí veis un caso completamente real. Otro tema muy importante, la temporalidad. ¿Cuántas rondas, no? ¿Cuántos planes de marketing podemos simular? ¿Cuántos son los más aconsejables? A ver, sobre esto no hay estudios concluyentes, es decir, los estudios que se han hecho no han dado resultados concluyentes porque va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, depende mucho tanto de la generalización como de la complejidad del modelo. Varía mucho, es decir, modelos más complejos y con mayor generalización, es decir, con mayor variabilidad de entornos, obviamente requerirán un mayor número de rondas o de planificaciones. Aquí lo que se simula básicamente es los planes de negocio, los planes de marketing, los planes de X que se hagan dentro de ese entorno simulado, ¿no? De esa empresa simulada, de ese mercado simulado. Entonces, en primer lugar, hay simuladores que lo que están proyectando es planes de 3 meses, porque son mercados más rápidos, donde hay que planificar con menor periodicidad. Otros que a lo mejor están planificando, están simulando 6 meses, otros que están simulando 1 año. Esto no es lo más importante, porque realmente lo importante es el número de decisiones, el número de rondas que tiene que hacer el estudiante. Y ahí yo sí que es verdad que según mi experiencia, que ya sabéis que llevo muchos años utilizando modelos de simulación, diría que nunca menos de 4 rondas ni más de 8. Menos de 4 rondas no permite al estudiante hacerse con la herramienta, disfrutar de la herramienta y tener se puede decir, pues a completar su experiencia de aprendizaje. Y más de 8, aunque yo sí que es verdad que he utilizado con algunos simuladores 10 rondas, pero porque eran simuladores con mucho nivel de complejidad, pero en general con un simulador de una complejidad media, más de 8 rondas puede llevar a que el estudiante ya domine el simulador y comience un proceso de aburrimiento y de que parece que es repetitivo y que siempre es lo mismo. Por tanto, yo aconsejaría entre no menos nunca de 4 y no más de 8. Y lo que siempre hago es introducir al comienzo
1 o 2 rondas de prueba, sobre todo si el modelo es complejo a nivel técnico, para que se acostumbren a utilizar ese modelo de simulación que estemos utilizando, el software, se familiaricen con la herramienta. La verdad que últimamente estoy poniendo solo una ronda de prueba, porque los estudiantes cada vez se familiarizan antes con las herramientas tecnológicas, ellos son nativos digitales y por tanto con una ronda me está yendo muy bien y podéis, en función del modelo, utilizar 1 o 2, pero no más de esto. ¿Cómo es la propuesta de planificación temporal? Pues, a ver, yo lo hago de esta forma, pero se puede hacer de muchas formas en función de la temporalidad que tenga la asignatura o que tenga el programa de formación, ¿de acuerdo? Yo sí que es verdad que dejo una semana completa para que ellos hagan toda la etapa de enfrentarse a ese entorno y analizar y reflexionar, y ellos tienen una semana completa para planificar, ¿no? Para hacer la planificación, en mi caso es de marketing, porque yo me muevo en entornos de marketing, pero sería igual para un entorno de empresa. Donde ellos durante esa semana, los ratos libres que tienen, los ratos que tienen o los ratos que están en el aula, en función de cómo sea el programa, se reúnen para ir haciendo el plan de marketing, ¿vale? Se reúnen. Luego hay una segunda semana donde ya lo tienen que ejecutar. Ejecutar significa que ya van a tener que ir introduciendo las decisiones en el software. Pues ya van a tener que ir introduciendo. Esto puede ser un proceso largo, sobre todo en simuladores que tienen mucha toma de decisiones. Y además, los que te permiten simular, pues puedes hacer un proceso de prueba-error y pues puede ser un proceso también larguito, con lo cual yo les doy otra semana. De tal forma que cada ronda a mí me ocupa 2 semanas. Y yo empleo en la actualidad 8 rondas, es decir, mis rondas son de 1 año, hay 1 año de planificación, es decir, planificamos como si fuera un plan anual y ahí ya les damos los resultados, el simulador plota qué resultados ha tenido la empresa y volvemos a la siguiente semana para modular la siguiente planificación anual que dará lugar a la segunda ronda y así sucesivamente. Esto es muy relativo, es decir, lo podéis cambiar. Yo he utilizado entornos de muchos tipos, desde entornos más empresariales, por ejemplo, donde hemos estado formando a ejecutivos con modelos de simulación, donde hemos simulado 8 rondas en un día. Es decir, nos hemos encerrado en un hotel y ellos han planificado 8 decisiones, 8 años en un día completo, por ejemplo, en un sábado. Lo he hecho muchas veces y la verdad que es estresante, pero los ejecutivos pues esto lo pueden asumir porque para ellos es una herramienta más y de aprendizaje y lo están haciendo en sus empresas. Pero para entornos de estudiantes no lo aconsejo. Aconsejo, al menos si no se puede dar una semana completa, como yo doy, de planificación y otra semana de ejecución, sí por lo menos unos días, 2 o 3 días para cada cosa, porque si no hay un periodo de reflexión suficiente, la verdad que puede ser frustrante a la hora de ver que no has tomado decisiones oportunas y que has tenido resultados nefastos, ¿no? Negativos. ¿Cómo evaluamos? ¿No? ¿Cómo evaluamos? Pues la evaluación está, la verdad, que muy cerrada. En simulación, los modelos de simulación ya están muy estudiados. Aquí hay una herramienta fundamental, que no sé si habréis oído hablar de ella, que es el debriefing. El debriefing es una breve presentación que realiza cada equipo ante lo que nosotros llamamos un consejo de administración simulado. Es decir, nosotros tenemos que simular ese día que los estudiantes van a presentar sus resultados a un consejo de administración. Por tanto, sería aconsejable que invitarais a compañeros que harán el rol de accionistas principales, de consejeros delegados, de presidente de la compañía y se forme un pequeño tribunal, que realmente no es un tribunal, es un consejo de administración, donde el objetivo sería saber si ese equipo directivo realmente pues merece el apoyo, merece la confianza del consejo de administración. El equipo directivo sería el equipo de estudiantes y en función de cómo haya desempeñado y en función de cómo haya explicado su desempeño, de cómo haya razonado el por qué ha llegado hasta ahí, pues poder saber si obviamente pues es merecedor de la confianza o no de ese consejo de administración y en función de eso será su calificación. Que obviamente hay que poner una calificación porque es una herramienta didáctica al final y tiene que tener su calificación. Otros programas, yo lo uso también, valoramos también los resultados cuantitativos para darles una cierta presión de que pues, el beneficio acumulado, la rentabilidad obtenida por la compañía también es importante.
Sin embargo, yo no aconsejaría dar una importancia de más del 30% a estas variables cuantitativas, porque lo realmente importante es que el proceso, y vamos otra vez a Kolb, ¿no?, a que el aprendizaje es un proceso, haya sido exitoso, más que hayan obtenido resultados muy positivos o muy negativos. Eso es una parte, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es que hayan completado el proceso de aprendizaje. Aquí tenéis, por ejemplo, una fotografía que pues va a recordar muy bien lo que sería un debriefing. ¿Veis? Los estudiantes, tiene que ser un entorno muy, muy relajado, como sería una empresa. Como veis, a la izquierda están los consejeros delegados o el comité que está evaluando. A la derecha están los estudiantes y un estudiante de pie. Y está explicando un poco cómo ha ido su compañía, qué resultados han obtenido. Se puede emplear una presentación PowerPoint o una simple pizarra, no tiene por qué ser una presentación. Y de esta forma distendida y relajada, pues se va evaluando a los estudiantes, que se tienen que sentir como si estuvieran en su propia compañía. Y luego ya para ir finalizando, antes de pasar a las preguntas, algunos consejos prácticos. Yo lo primero que diría es que seáis lo más cercanos posibles a la realidad, que simuléis verdaderamente vosotros también, que no solo simule el modelo de simulación, sino también vosotros. A mí me gusta mucho decir que cuando entremos al aula del proceso de simulación nos quitemos la chaqueta del profesor y nos pongamos la chaqueta de facilitador, de guía de ese proceso de aprendizaje. Ahí dejaremos de ser unos transmisores de conocimiento, unos transmisores de información y nos convertiremos en unos consultores, realmente en un consultor de cómo seguir ese proceso de aprendizaje, ¿no? Facilitemos el proceso, seamos guías del proceso, adoptemos una actitud comprensiva que facilite que se aprenda lo mejor posible. Este es mi mejor consejo, creo yo. El segundo, si podéis usar el método de role-playing, yo lo llevo utilizando muchísimos años con un éxito buenísimo. Aparte de mí, en el proceso de aprendizaje como facilitadora o guía, yo hago uso de otros profesores, eso ya va a depender de los medios que tengáis. Pues concretamente, consejero delegado. El consejero delegado les va a ver cada año o cada 2 años, depende del programa, para ir evaluando su desempeño. Un consultor de empresas también les pongo, que va a ser la persona que les asesore en el proceso de toma de decisiones. Nosotros utilizamos simuladores bastante complejos, por tanto, un consultor de empresa está bien. También me gusta mucho emplear la entidad bancaria, porque ellos muchas veces van a necesitar préstamos o créditos, entonces que puedan hablar con una entidad bancaria para negociar realmente si ese préstamo se lo pueden dar o si ese crédito se lo pueden dar para hacer frente a sus deudas o a sus obligaciones. Y también me gusta mucho emplear el rol del retailer o el distribuidor, porque claro, nosotros estamos comercializando productos y servicios que necesitan muchas ocasiones de canales de distribución y no todos los canales de distribución van a querer tener tu producto. Entonces, negociar cosas como si van a meter ese producto en el canal, qué porcentaje de lineal van a poder darle o qué importancia en la categoría van a darle. También es interesante. Esto propicia la negociación con otras personas, la capacidad de persuasión del equipo y, sobre todo, el realismo del simulador. Pero bueno, esto solo si podéis, porque obviamente hay que tener muchos medios para hacerlo. Y bueno, pues si lo podéis llegar a la práctica, aquí estoy para, si necesitáis cualquier consejo, poder comentaros. También la tutorización. Es importante que los estudiantes se sientan tutorizados, se sientan guiados, se sientan que tienen a alguien detrás, porque pueden surgir muchas dudas, pueden surgir conflictos grupales, pueden surgir inseguridades y el profesor, guía, facilitador debe planificar una serie de rondas de tutorización, verlos cada 1, 2, 3 rondas. A mí me gusta casi verles cada ronda o cada 2 rondas como demasiado, como poco, para ir siguiendo, ya que, como hemos dicho antes, la cohesión del equipo es muy importante y, por ejemplo, yo les aconsejo muchas veces que si hay conflictos en el equipo, asignen o reasignen tareas, es decir, que cada uno, igual que pasa en el mundo de la empresa, se tome una parte de la responsabilidad, por ejemplo, que tome la responsabilidad de un mercado internacional o que de un producto o de una determinada marca en función de que sea el simulador y pueda defender ante sus compañeros, si hay ese conflicto,
cuáles son sus decisiones y hay que respetarlo. Es decir, si hemos asignado esas tareas, hay que respetar a ese compañero y no pasa nada porque luego vamos a ver los resultados que ha obtenido en su mercado, los resultados que ha obtenido con su marca y vamos a poder ir corrigiendo esos resultados. Pero cuando los equipos no consiguen ponerse de acuerdo, es muy útil la asignación o reasignación de tareas, que yo siempre la aconsejo en este tipo de casos. En los casos en que los equipos son muy cohesionados y se llevan muy bien, no hace falta, todos toman las decisiones al mismo tiempo, llegan a consenso fácilmente y la verdad que es una gozada y trabajan fenomenal. Por otra parte, hay que animar, hay que ser entusiasta, hay que tener en cuenta que el proceso de decisión, el proceso de resolución de conflictos, el proceso de resolución de problemas tiene una gran cantidad de incertidumbre. Siempre se ha dicho, ¿no?, que el directivo muchas veces cuando tiene que tomar la decisión final se encuentra solo en su despacho con su sillón y su ventana al detrás, y esto es verdad, ¿no? Hay una gran inseguridad. Pues muchas veces ellos se encuentran solos, aunque estén en el equipo, pero ese equipo se encuentra diciendo qué decisión tomar, me arriesgaré demasiado, estaré tomando la decisión correcta. El nivel de incertidumbre es muy elevado. Entonces, el papel del profesor guía, el profesor facilitador, tiene que ser entusiasta, tiene que animarles, tiene que decirles, venga chicos, que vosotros podéis, no os preocupéis si falláis. Esto es un aprendizaje learning by doing. Aunque haya resultados adversos, vosotros estáis teniendo un aprendizaje real que vais a ver en el futuro. Una de las cosas que yo siempre más digo es que los estudiantes no ven el proceso de aprendizaje, no ven tanto los resultados de aprendizaje en el momento, sino que lo ven más adelante. Yo tengo grandes no, es que tengo muchísimos estudiantes que me escriben una vez han terminado el programa y me dicen, gracias Francis por la experiencia del simulador, he aprendido muchísimo y ahora que estoy en una empresa estoy viendo lo que he aprendido. Por tanto, animemos a los estudiantes a que realmente los resultados los van a ver muy, muy pronto, aunque al principio sea un poquito complicado y en ocasiones pues no tan satisfactorio como nos gustaría porque los resultados a veces son adversos. Y con esto yo pues he completado mi turno, ahora es el vuestro. Me podéis hacer todas las preguntas y las dudas que tengáis y estaré encantada de contestarlas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Francis. He disfrutado mucho con esta sesión tan interesante. Me ha gustado todo lo de entornos reales, ¿no? La conexión con la empresa, la relación empleabilidad y universidad, el tema de habilidades sociales y toma de decisiones. Y que si no lo haces, ¿cómo aprendes, no? Exacto, es que hay que aprenderlo así porque en un entorno real muchas veces no lo tienes a disposición. Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues tenemos unos minutillos extras de preguntas. De momento en el chat no veo ninguna, o sea, sí que están comentando que muchísimas gracias, que muy buena sesión, muy interesante. Ven muy buenas ideas para desarrollar lo que dan en clase, particularmente en sesiones de casos prácticos para simular, ¿no?, a los estudiantes. Enhorabuena. Muchas gracias. Etcétera. De verdad es muy bonito. Perdón. No, decía que sí, que si pueden y tienen los medios, que lo hagan porque es apasionante. Comenta alguno, afrontar en práctica, Marta Lozano, afrontar en práctica un entorno real al que luego se afrontan es muy bueno para ellos, se sienten tutorizados, acompañados, etcétera. Bueno, aquí tenemos una pregunta del debriefing. Dice, ¿los consejeros pueden ser ellos también que evalúen ellos mismos los resultados de otros compañeros? A ver, yo no lo he empleado nunca, Hay compañeros míos que sí lo han empleado, que sí han hecho este tipo de experiencia. Yo voy a dar mi opinión, aunque respeto todas las opiniones, ¿de acuerdo? Los estudiantes, los equipos entre ellos son competidores. Entonces, el problema de evaluar a un competidor es que obviamente es muy difícil que te quites en ese momento la chaqueta de competidor y siempre vas a querer defender. Ellos se meten tanto en su papel de ser directivos que les cuesta mucho en ese momento decir, no, ahora ya no soy directivo, ahora ya soy evaluador de mi compañero y le tengo que tratar de forma imparcial. Se puede hacer, si el alumno es muy maduro, si el alumno ya tiene las cosas muy claras, a lo mejor son alumnos de máster o incluso executive,
yo quizás sí lo haría, pero en estudiantes de grado no lo haría porque les cuesta mucho cambiar ese rol y al final no pueden, han estado simulando que son directivos de su compañía tanto tiempo que lo tienen tan dentro que evaluar a sus compañeros les resulta, ser imparciales les resulta casi imposible. Entonces sé que hay compañeros que lo están usando, pero a mí personalmente pues no me ha ido bien con esta estrategia. Y bueno, en principio yo no la empleo, pero bueno, estoy abierta obviamente incluso a probarla de nuevo y si me contáis vuestras experiencias, pues quizás me anime incluso a hacerla algún año. Vale, No sé si he respondido. aquí otra pregunta entre que si la simulación debe hacerse siempre trabajando por equipos. A ver, no es obligatorio, pero una de las habilidades que intentamos desarrollar es el trabajo en equipo, el trabajo en grupo. Claro, si estamos hablando de sistemas empresariales, la mayor parte de las empresas trabajan, como sabemos, en departamentos interfuncionales que se relacionan entre sí y prácticamente en todas las compañías se trabaja en equipo, es decir, no hay una sola persona que hace una tarea, sino que se desarrollan las tareas por equipos. Y por tanto, si queremos simular al máximo la realidad empresarial, el sistema empresarial, lo ideal sería que fuera por equipos. Pero no es obligatorio, es decir, se podría hacer individualmente y de hecho yo he hecho algunas experiencias, sobre todo con ejecutivos individuales y con ejecutivos da muy buen resultado. Pero claro, obviamente no desarrollan las habilidades afectivas que son de trabajo en equipo, de consenso, de llegar a acuerdos, de convencer a tu propio equipo de que tu decisión es la correcta, etcétera. Así que bueno, sí que se podría, pero lo más aconsejable es hacerlo con equipos. Vale, aquí hay una pregunta, pues bueno, interesante. Entiendo que tu experiencia, como has estado comentando, ¿no? Es sobre todo más en empresa y en marketing, pero bueno, aquí Sí. un profesor pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar esto a la ingeniería en asignaturas técnicas? Muy bien, fenomenal, fenomenal, porque yo ya conozco varios simuladores en ingeniería. Lo que hacen es, único, como no me esperaba la pregunta, no me he traído los softwares, pero existen y se puede hacer perfectísimamente. Lo que hacen es simular procesos. De hecho, yo he trabajado con personas, con ingenieros que simulan procesos de operaciones de ingeniería. Y lo que se hace es que los estudiantes tienen que ir viendo tomando decisiones sobre cómo ese proceso sería lo más aconsejable posible, de tal forma que el simulador ya tiene cómo sería ese proceso completo, pero el alumno no lo ve y lo que va es learning by doing, es decir, error, ensayo, nuevo ensayo, etcétera, va viendo si ese proceso sería lo mejor o no, o se adapta lo mejor posible a ese proceso que ya está simulado. Entonces, para entornos ingenieriles se puede utilizar muy bien, sobre todo para simular operaciones, ¿no? Para simular todo lo que es operaciones de ingeniería. Existen varios simuladores. Igual se podría incluso competir, aunque aquí no hay tanta competencia como en el mundo de la empresa, pero también podríamos competir en el sentido de a ver qué estudiante llega antes a la solución del proceso, ¿no? A ver cuál es la solución al proceso más correcta. Por tanto, para mí perfectísimamente. De hecho, lo he pensado mucho y creo que se puede aplicar en casi cualquier entorno. En ingeniería Vale, también. vale. Está relacionado con una última pregunta que, bueno, que comentan, ¿no? Que como no en todos los ámbitos existen simuladores suficientemente reales como los que puede haber en empresa, Eso pues es qué verdad. hacer en estos casos, ¿no? Pero bueno, creo que está un poco relacionado. Aún así, no sé si quisieras añadir algo más. Pues mirad, yo creo que yo lo que voy a aconsejar aquí, que es lo que siempre hago, es que no se deje, es decir, que, por ejemplo, en primer lugar, que se mire lo que hay en el extranjero, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, el doctor Shank, que trabaja en el MIT, tiene un montón de simuladores desarrollados, conozco hasta uno de enfermería, que simula entornos de enfermería, es decir, que no se piense que porque no haya en España no los pueda haber. Cada vez la gente habla más inglés, por tanto, incluso con pequeñas traducciones se podrían utilizar simuladores de fuera, sobre todo si están en inglés, no pasa nada. Y si no, yo animo, y siempre animo, a que se pidan proyectos de I+D+I o proyectos de Plan Avanza, etcétera, para que los propios profesores desarrollemos simuladores en nuestras áreas. Es simplemente la colaboración entre personas que tenemos el conocimiento del área, ingenieros informáticos y personas que sean expertas en simulación y se pueden pedir proyectos, financiación pública que nos permitan desarrollar en el futuro estos simuladores, pero que no se deje, que simplemente porque no haya productos que no dejemos de intentarlo. Vale, fenomenal.
Pues muchísimas gracias nuevamente, Francis. De verdad que ha sido un placer y un privilegio contar contigo con ese Nada. espíritu que transmites, toda la experiencia que nos has hecho llegar y de verdad que ha sido un placer. Y bueno, gracias a todos nuevamente por vuestra asistencia, vuestra atención. Os voy a comentar algunas cositas antes de cerrar. Nos hemos extendido un poquito más, mil disculpas, pero bueno, creo que ha Lo merecido la siento, pena. lo siento. No, Muchas no te gracias a preocupes. todos. Creo que ha merecido la pena y simplemente os comento así un par de puntos. Bueno, como sabéis, vuestra opinión y sugerencias son muy importantes para nosotros, con lo cual al finalizar la sesión os aparecerán 3 preguntitas que os pedimos que les dediquéis un par de minutitos a contestarlas y a valorarlas porque es muy importante para nosotros. Por otro lado, la sesión ha sido grabada y vamos a compartir la grabación por email junto con la presentación de Francis y un diploma digital de participación a todos los asistentes. Así que todo esto se os hará llegar por email. Y por último, no menos importante, queríamos crear, digamos, un entorno en el que pudieseis conectar, preguntar, compartir, más allá de estos 45 minutos, una hora que hemos tenido de sesión. Entonces hemos creado un grupo privado en Facebook que se llama Pearson Webinars para profesores universitarios. Os podéis unir allí directamente, lo vamos a tener abierto. Queremos ofrecer como esa posibilidad de conectar, de compartir, de preguntar, de ampliar las experiencias más allá de este tiempo que hemos tenido en el webinar. Entonces ahí podéis solicitar acceso y nuestra community manager pues ya os acepta la solicitud y ahí vais a poder compartir experiencias. El enlace al grupo también nos lo vamos a añadir en el email con el resto de documentación. Y ya por último, pues cierro nuevamente con un agradecimiento a Francis y a todos Gracias a vosotros y con nuestro eslogan de Pearson Always Learning, siempre aprendiendo. Así que nada, muchas gracias nuevamente por vuestra valiosa participación y asistencia y hasta pronto. Hasta luego, gracias.